En esta clase de Pensar la Historia hemos hablado de diferentes décadas y de distintos actores armados, legales e ilegales. Hemos hablado un poco de las diferentes guerrillas, de los paramilitares, de los narcotraficantes, de la fuerza pública. Y hay un tema muy importante para complementar esto que hemos hablado de la parapolítica, que es la polémica ley de justicia y paz, que también en este libro le dedicamos un capítulo. Precisamente en la página 227 hay un cuadro que quiero que analicemos sobre las implicaciones que tuvo en la práctica la supuesta desmovilización de paramilitares en Colombia. Y acá, cuando vemos este cuadro, hay un resumen de lo que pasó entre el 2006 y el 2014. Y van a notar ustedes que supuestamente hubo 3.915 desmovilizados, con una participación del 78,6%. La pregunta que uno puede hacerse es: ¿qué verdad, qué justicia, qué reparación y qué no repetición aportaron estos desmovilizados? Porque si uno se pone a mirar las cifras, no cuadran. El periodista Darío Arizmendi le hizo una entrevista a Carlos Castaño en la época del gobierno de Pastrana, y Carlos Castaño dijo que eran más o menos 11.000, y resulta que en el 2003 se desmovilizaron 30.000. ¿De dónde salió tanta gente? Entonces ahí podemos notar que varios delincuentes comunes o narcotraficantes literalmente se disfrazaron de paramilitares. Y ahí fue importante la gestión del fiscal de ese momento, Eduardo Montealegre, que fue un fiscal de la época de Juan Manuel Santos presidente. Eduardo Montealegre expulsó gran cantidad de personajes de Justicia y Paz, porque eran narcotraficantes que se estaban beneficiando de ser paramilitares, porque se supone que los paramilitares son actores políticos armados, como las guerrillas. En cambio, los narcotraficantes, tanto según la legislación colombiana como la internacional, son considerados terroristas. Los narcotraficantes no son considerados actores políticos. Y ahí es donde entra un interesante debate, porque también hubo 3.285 colectivos que hicieron parte de la Ley de Justicia y Paz, y hubo 630 que se juzgaron de manera individual. Pero acá entra una segunda tesis que tiene que ver con el tema de lo que implica juzgar a los actores individualmente y lo que implica juzgarlos colectivamente, desde patrones macrocriminales. En el tema que ya hemos mencionado y analizado de los falsos positivos, inicialmente se juzgó de manera individual, se destituyeron militares como manzanas podridas, pero la JEP, que fue un tribunal creado a partir del proceso de La Habana, en la JEP se empezaron a juzgar los falsos positivos desde factores macrocriminales y por regiones. Y esto tuvo un giro muy importante en la justicia colombiana, porque se empezó un proceso más avanzado de justicia transicional y de justicia restaurativa, mucho más de lo que había logrado la justicia ordinaria. Así que quiero que discutamos 10 tesis fundamentales de lo que ha sido este tema de la polémica ley de justicia y paz, más conocida como la Ley 975 del año 2005. Carlos, por aquí tenía un aporte. También creo que para esas desmovilizaciones insertaron a indígenas
indigentes, gente que no tenía nada que ver, como para darle un mayor volumen del que realmente era, porque hubo gente que nunca se desmovilizó, siguieron más en la clandestinidad, entonces trataron de aparentar que ya todo había finalizado ahí, pero pues todo eso fue mentira. Hubo unos que sí se colaron ahí como para tratar de sanear su situación judicial, que no tenían nada que ver con ser actores políticos armados, pero hubo otros que siguieron en la misma. Siendo actores políticos armados no se quisieron acoger, entonces fue cuando ingresaron a los indigentes, a gente que si bien no eran delincuencia, eran población vulnerable que se prestaron para darle como esa apariencia de que sí se desmovilizaron todos. Y uno conoció varios tipos que eran delincuentes comunes y que nada que ver ni con milicias ni con paramilitares y se acogieron a los beneficios de la ley de justicia y paz. Y eso muestra grandes deficiencias, pero quiero tocar un punto muy importante, que de estos desmovilizados, o sea, de los 3.915, hubo 1.066 que sí fueron privados de su libertad, pero es porque también había una presión mediática y porque había unos que tenían gran cantidad de crímenes de lesa humanidad, que ustedes saben que Colombia se rige por el Estatuto de Roma. Por eso este proceso fue complicado, lo mismo que el proceso del Caguán de Pastrana, fueron procesos muy complicados porque en estos grupos armados al margen de la ley hay gran cantidad de delitos de lesa humanidad que violan el derecho internacional humanitario. Entiéndase secuestro, tortura, violación, genocidio. No es lo mismo un guerrillero o un paramilitar al que usted no le ha podido comprobar crímenes de lesa humanidad, que solamente tiene porte ilegal de armas, concierto para delinquir, rebelión, sedición, asonada, seducción. Para que ustedes vean que la seducción es un delito político. ¿De qué trata ese delito, profe? Es cuando usted atrae a alguien a que se meta a un grupo paramilitar o a un grupo guerrillero. Se llama seducción. O sea que, para que vean ustedes que uno comete delitos políticos, bueno, hay gente que tiene la capacidad de cometer esos delitos políticos. Hay otros que de pronto no son muy buenos seductores, pero en este caso la seducción tiene que ver mucho con la persuasión y con el engaño. Y es un delito que se puede conectar con reclutamiento a menores. Ahí es cuando los delitos políticos se pueden conectar con delitos más graves. Y acá quiero que hablemos de una tercera tesis, de lo que es la justicia ordinaria versus lo que es la justicia transicional y restaurativa. O sea, son formas de justicia muy diferentes. Por ejemplo, si ustedes miran la lógica de razonamiento de la justicia ordinaria, es puro caso individual y generalmente no se llega ni siquiera a un método inductivo, en tanto que eso individual conduzca a patrones macrocriminales. La JEP tiene otro modus operandi. La JEP empieza con casos, con macrocasos y va llegando a lo pequeño a través de un coronel, un general que dice yo maté tantos en tal departamento, y a partir de allí van llegando a cabos, a soldados, a víctimas, van subiendo en la escala jerárquica, a ver quién fue a el que dio la datos. orden. Exacto, mire que los falsos positivos se volvieron un fenómeno mediático desde el 2008.
Pero solamente en 2021 se pudo establecer la última gran cifra de 6.402. O sea, se demoraron en ese proceso investigativo 13 años. Entre Fiscalía, Justicia Ordinaria, Corte Suprema de Justicia, llegando hasta la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero, ¿qué problema tiene en esta tesis número 1 la JEP? Que la JEP no puede brindarle reparación económica a las víctimas, reparación administrativa. En cambio, Justicia y Paz sí brindaba ese tipo de reparación. Entonces, por ejemplo, Salvatore Mancuso primero se sometió a Justicia y Paz, pero a Salvatore Mancuso le incumplieron por doble lado, porque la pena máxima de Justicia y Paz era 8 años, y Salvatore Mancuso estuvo cerca de pagar casi 20 años de cárcel, porque al tipo lo metieron a la cárcel. Primero estuvo en la cárcel de Itagüí, estuvo en la cárcel de La Ceja, lo extraditaron a Estados Unidos. Esta es la hora que Salvatore Mancuso todavía está condenado, pero es porque Salvatore Mancuso tiene muchos procesos en contra y muchos crímenes de lesa humanidad. Es muy difícil dejar libre a Salvatore Mancuso. Y Salvatore Mancuso cumplió con todo lo de Justicia y Paz y está cumpliendo con la JEP, pero supuestamente lo extraditaron porque se quería fugar. Esa es la versión oficial. Pero Salvatore Mancuso, en esa entrevista que le dio a Holman Morris, dice que lo extraditaron para silenciarlo, en tanto que ellos habían sido importantes para el proceso de la JIS política, la reelección fraudulenta. Que esa JIS política no solamente fue soborno de ministros, soborno del presidente a 2 parlamentarios para votar a favor de un acto legislativo, sino que también fue un proceso de falsas promesas, en donde primero te dicen que te van a meter a la cárcel máximo 8 años y te meten más de 8 años, y para colmo te extraditan, y después de que te deportan tienes que seguir rindiendo al Tribunal de Justicia y Paz. En este momento a Salvatore Mancuso Gómez se lo están peleando la JEP y la Justicia Ordinaria, Justicia y Paz. Literalmente la Corte Constitucional es la que tiene las llaves y decir qué límites tiene la JEP con Mancuso y qué límites tiene la Justicia Ordinaria con Mancuso. Entonces, hay jueces que lo quieren condenar, que lo siguen condenando, y hay magistrados que quieren que Salvatore Mancuso quede libre condicionalmente para aportar más verdad, más justicia, más reparación. Pero desde la JEP Mancuso no puede reparar, desde la Justicia y Paz sí puede reparar. Pero acá hay un problema, que Mancuso tiene información que relaciona a poderosos empresarios, a grandes empresas, a expresidentes como Pastrana y Uribe. Y por eso Mancuso se convierte en el compareciente más importante en este momento de Colombia. Pero es porque Mancuso aporta a asuntos macrocriminales como los falsos positivos. Mancuso puede ayudar a esclarecer masacres como la del Aro en Ituango. Mancuso puede ayudar a esclarecer la participación politiquera en las masacres en Montes de María, en el Catatumbo. Y ahí es en donde se vuelve un botín como compareciente. La procuradora Cabello lo quiere sacar de la JEP. Dice que porque Mancuso no puede reparar a las víctimas desde la JEP, como si a Mancuso lo hubieran expulsado de Justicia y Paz. O sea, es que Mancuso está en Justicia y Paz como paramilitar, pero está en la JEP como agente bisagra. O sea, a la señora Margarita Cabello Blanco se le está olvidando que Salvatore Mancuso en la JEP no está como paramilitar,
está como agente bisagra. ¿Qué significa eso? Como un agente que conoce, reconoce y comprueba operaciones conjuntas entre fuerzas paramilitares y fuerzas del Estado, llámese policía, llámese ejército, llámese DAS. Y ahí es donde la JEP no aceptó la tutela de la Procuraduría para sacar a Mancuso de la JEP. Carlos, ¿qué piensa usted de eso? Iba a comentar ese tema, que claro. En ese momento enviaron, ¿cómo se llama esto? Una tutela. Un recurso de Fue una tutela que la negaron, pero ajá, no hay recurso para volverla a enviar. Eso, van a hacer una apelación. Es la apelación. Seguramente para cambiar de recurso. Ya están haciendo la apelación. Exactamente. Incluso ahí no se duda que tratando de proteger a aliados políticos de la propia Procuraduría, porque hay gente a la que le interesa que ese señor no hable. Empezando por la misma Cabello, que ella es del clan de los Char. Y el clan de los Char también ha tenido vínculos de parapolítica, de paramilitarismo, empezando por ella. O sea, la misma procuradora Cabello está bregando a salvarse el cuello. Uno podría creer que está tratando de salvar a su jefe Álvaro Uribe Vélez, pero eso solamente es la punta del iceberg. Porque, ojo, en las audiencias de mayo del año pasado, Salvatore Mancuso mencionó a más de 300 personajes, que la mayoría están impunes y son de cuello blanco. O sea que Mancuso no solamente podría meter en la cárcel a Uribe Vélez, podría meter en la cárcel a más de 300. Incluso también creo que a Sarmiento Angulo. Exactamente, al más rico del país. Ahí hablaba de que Postobón y varias empresas les daban... Bavaria, Ecopetrol, Fedegan. Hay un montón de organizaciones que están ahí metidas. Y lo peor de todo, que Salvatore Mancuso, digo lo peor de todo para esas empresas y para estos corruptos, Mancuso es un tipo sistemático. Es el típico mafioso colombo-italiano que todo lo tiene documentado. ¿Ustedes creen que por qué la JEP recibió a Mancuso? ¿Y por qué no quiso recibir a Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, que también fue paramilitar? Porque Guacharaco no pudo demostrarse como agente bisagra, Mancuso sí. En la JEP no reciben a cualquiera. Hay varios paramilitares que han sido rechazados en la JEP. Incluso exgenerales, por ejemplo a Mario Montoya lo expulsaron porque no estaba aportando. Pero es que se llegó a burlarse de las víctimas. Un sanguinario de esos, el que pedía ríos de sangre, ese se está burlando de las víctimas. A ese sí lo sacaron fue por descarado, pero inicialmente lo habían admitido y estuvo en varias audiencias. Y por eso quiero que le pongan mucho cuidado a esta tesis número 3. ¿Cuál es el giro inductivo en la justicia y cómo se pasa a un giro deductivo? Porque si uno se pone a ver en el giro inductivo, los pequeños delincuentes llevan a las cabecillas, pero si hablamos de un giro deductivo, empezamos por las cabecillas y ahí caen otros. Por ejemplo, el condenado por Gis Política, el ministro del Interior de Uribe Sabaspretez de la Vega, ese también fue mencionado por Mancuso como patrocinador de las Convivir y de las AUC, fundador de Convivir, estando en Fedegan, donde está en este momento el esposo de María Fernanda Cabal, José Félix Laforí. Sabaspretez desde los 90 ya patrocinaba el paramilitarismo y resulta como ministro de Justicia y luego involucrado y condenado por el delito de la Gis Política. Y pueden ver ustedes las joyitas que está denunciando Salvatore Mancuso. Pacho Santos, que fue el vicepresidente cuando Uribe era presidente, el que decía que había que electrocutar estudiantes en las protestas. Pacho Santos, que también es acusado por Mancuso de fundar el bloque capital de las AUC, de fundar grupos paramilitares, ni siquiera Convivir, grupos paramilitares. El mismo que sale a quejarse por la nueva fiscal. Están asustados con Luz Adriana Camargo Garzón porque puede destapar muchas ollas podridas. Y aquí hay un personaje que me quiero adelantar un poco, que es el Tuzo Sierra, que es un personaje muy extraño
porque como lo decía el exfiscal Eduardo Montealegre, al tipo lo meten a Justicia y Paz, luego lo sacan, luego lo vuelven a meter, después lo extraditan, luego lo vinculan al proceso de Iván Cepeda con Uribe, y ahí está. El Tuzo Sierra es un personaje muy extraño en Justicia y Paz. Y acá les quiero compartir otro cuadro de esta investigación, que es un cuadro bastante interesante, que tiene que ver con las personas que han sido postuladas y vinculadas a esta ley de justicia y paz, la ley 975 de 2005, y aquí está, archivo de las diligencias de investigación 2090, o sea, 80,3% de participación. Ojo con este dato, fallecimiento del postulado 168, que equivale al 6,5%, y muchos de esos fallecimientos fueron asesinatos. Aquí deberían esclarecer desde la Dirección Nacional de Justicia Transicional y la Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que los informes de Contraloría, deberían esclarecer cuántos de estos fueron asesinados. Aquí no están esclareciendo eso. ¿Por qué no les conviene decir cuántos fueron asesinados? ¿Cuántos firmantes de las FARC han sido asesinados? Del 2016 al 2024. Y por eso, si hablamos de los resultados de la Ley de Justicia y Paz, aquí nos encontramos algo bien interesante. En Justicia y Paz, entre 2006 y 2012 hubo 11.387 versiones libres, un dato bien interesante. Hubo 2.090 imputaciones por 26.838 hechos. Bastante interesante. Y en esas versiones libres se determinó que había 50.327 víctimas. Y por el lado de las imputaciones se determinó que hubo 49.915 víctimas. Mientras que por el tema de formulación de cargos hubo 16.974 víctimas. Y en el tema de sentencias condenatorias hubo 1.965 víctimas. Y esto aquí es lo más importante, porque a partir de acá podemos hacer una comparación entre lo que fue el periodo 2006-2012 y lo que fue el periodo 2013-2016, en donde, por ejemplo, hubo 4.044 versiones libres entre 2013 y 2016. Había habido 11.000 entre 2006 y 2012, normal esas cifras, pero quiero que le pongan cuidado a este caso, a la cantidad de víctimas que hubo por imputaciones. Hubo 211.013 víctimas. Esto es demasiado, pero es porque ustedes saben que el paramilitarismo estuvo confabulado con la fuerza pública y que usaron el DAS para matar víctimas, además de falsos positivos. Hubo falsos positivos en 3 sentidos: en matar civiles para presentarlos como guerrilleros, en matar militares que no quisieron hacer falsos positivos, y también en matar paramilitares de Justicia y Paz que denunciaron falsos positivos. O sea, hubo esa triple criminalidad. Carlos tiene un aporte. Profe, entre esos datos que usted dio, ¿de ahí salieron la cifra de los 6.402 o eso? En parte sí, porque es que la cifra de 6.402 la sacó la JEP, la sistematizó la JEP, pero recogiendo informes de Justicia y Paz, de Fiscalía, de organizaciones de derechos humanos, de abogados que representan a víctimas, como CAJAR, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Entonces, o sea, la JEP lo que hizo fue sistematizar.
y encontró con que había 6.402 víctimas con cédulas, apellidos y todo el proceso identificatorio. Por eso a mí me da mucha risa cuando uno debate este tema con uribistas y le dicen a uno, no, es que vos sos castrochavistas, es que vos odias a Uribe, es que vos tenés una obsesión con Uribe, es que eso son cifras inventadas. A ver, muéstreme las cédulas pues de las 6.402 víctimas, muéstremelas. Y hermano, están en la JEP. Vaya a la JEP, que allá se las dan. Léase los libros de la Comisión de la Verdad, que ellos le complementan. Léase los informes de la Fiscalía. Léase los informes de organizaciones de derechos humanos. Léase los informes de los tribunales de justicia y paz. Ahí está. Todo está documentado. Pero son negacionistas. Entonces, ellos parten de la base que todo es una persecución contra el pobre Uribe y contra su gobierno, cuando todo está absolutamente documentado. Cuando las familias llevan más de 15 años pidiendo justicia, pidiendo que los delincuentes de cuello blanco que participaron en estas ejecuciones extrajudiciales a civiles realmente paguen los de arriba. Por eso, para concluir este tema, hay que decir dos cosas. Que la ley de justicia y paz fue un fracaso, porque no se logró cumplir la promesa de la paz, ni se desmanteló el paramilitarismo, ni se desmontó, ni se redujo la impunidad. La justicia transicional y restaurativa no fue suficiente. Y la reparación, bueno, se me escapaba este punto, que la reparación tampoco fue eficaz ni eficiente. Porque miren lo que le estaba diciendo Salvatore Mancuso Gómez al periodista Holman Morris en esa entrevista exclusiva, que casi todos los bienes que Salvatore Mancuso entregó, que son más o menos 100 millones de dólares para reparar económicamente víctimas, se los robaron entre los gobiernos anteriores, es decir, entre el gobierno de Uribe, de Santos y de Duque. Entre esos tres gobiernos se robaron 100 millones de dólares, nada más de lo que devolvió Mancuso, porque Mancuso era quizás uno de los hombres más ricos de Colombia. El paramilitarismo era un negociazo, porque recuerden ustedes que nada más en Ecopetrol se robaron millones de dólares para financiar el paramilitarismo. Entonces los paramilitares eran hombres supremamente ricos. Y mucho ojo, que a Mancuso lo quieren matar, porque Mancuso, como gestor de paz, le va a ayudar al gobierno de Petro a descubrir quiénes se robaron esos 100 millones de dólares. Entonces van a caer cabezas. Y esas cabezas no solamente son politiqueros, son empresarios, ganaderos, terratenientes, multimillonarios, banqueros. ¿Ustedes se imaginan cuántos colombianos quieren a Mancuso muerto? La Procuraduría lo quiere sacar de la JEP para que no siga hablando. Como decía Carlos, hay gente de la Procuraduría que también trabajó con el narcoparamilitarismo, por eso tienen miedo. No solamente que le estén cuidando el culito a Uribe, se están cuidando el culo propio, porque van para la cárcel. Porque ustedes se imaginan cuánta información dio Mancuso en las audiencias privadas con la JEP. Porque muchos conocemos las audiencias públicas, que eran larguísimas, de 10, 11, 12 horas. Fueron varios días consecutivos. Pero ojo, la información más delicada, Salvatore Mancuso Gómez la dio en privado, sobre todo información sobre expresidentes, que él estaba salpicando. Entonces aquí no solamente está el tema extraño del Tuzo Sierra, que jugaban con él como un trompito. El caso de Juan Guillermo Monsalve, que lo han tratado de matar 2 veces por ser testigo en contra del Señor de las Sombras. No solamente está el tema de los colados, que casi todos eran narcotraficantes, o como decía Carlos, hasta habitantes de calle. No solamente está el tema que trabajamos acá en el punto número 7, de la gran cantidad de verdades extrajudiciales que hay en la Comisión de la Verdad, sino que también está el tema de los incumplimientos.
porque realmente en la amnistía y en el indulto hubo también posibilidades de impunidad y de traición. Muy bien lo decía esta señora que participaba en el programa de León Valencia con el señor exfiscal Eduardo Montealegre. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni indultados. ¿Pero por qué los indultaron y los amnistiaron? Porque esos procesos se supone que no son de sometimiento, sino que son disque de paz. Al menos el proceso de La Habana era un proceso de paz, porque Santos era enemigo de las FARC. Pero ¿qué proceso de paz puede haber entre Uribe y los paramilitares? Si trabajaban juntos, si eran amigos, si los paramilitares lo montaron 2 veces. ¿Cómo podría haber un proceso de paz entre gente que no es enemiga? Eso no fue un proceso de paz, fue un pacto entre criminales. Saneamiento también. Por eso, en la primera parte de la clase de hoy, hablamos de los 13 pactos. Porque esos 13 pactos, que son muchos más, pero en este libro analizamos 13 de ellos, esos 13 pactos demuestran que eso fue un proceso de impunidad, un pacto de amigos y de entregarles el país en gran parte. Pero luego extraditarlos cuando estaban hablando más de la cuenta, o matarlos cuando era el caso. Y quedan las preguntas de por qué mataron a Doble Cero, uno de los presuntos asesinos a Carlos Castaño. ¿Por qué mataron a Villalba? ¿Por qué mataron a Areiza? Y ahí está la explicación de tapar quiénes son los verdaderos fundadores del bloque Metro paramilitar. Y ahí está la investigación del periodista y escritor Alfredo Serrano Zavala, porque ahí está la diferencia entre un proceso de paz que fue de verdad con sus deficiencias y un proceso que no fue de paz, sino que fue de impunidad, de pactos y de traiciones. Y quiero terminar con 2 tesis. La justicia ordinaria tiene demasiados casos, como para reparar víctimas, como para encontrar la verdad. Por eso fue muy importante, y el mejor legado que dejó el proceso de La Habana fue la JEP, porque la JEP se encarga de llenar esos vacíos, al lado de la Comisión de la Verdad, esos vacíos que deja la justicia ordinaria, porque la JEP realmente sí está aportando en justicia transicional y sobre todo en justicia restaurativa, porque las víctimas lo que más quieren es verdad, más que una reparación económica, porque a vos te dan 3 millones para subsanarte que te mataron a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo. ¿Eso para qué? Eso usted se lo mecatea en un mes. 3 millones de pesos en 2 meses se los mecatea, o en menos si tiene un estilo de vida no tan humilde. Una deuda, alguna necesidad. Exacto. ¿En cuánto tiempo te gastas vos una reparación por una pérdida? Y eso que hay víctimas que no han sido reparadas porque no han sido reconocidas como víctimas. Hay muchos desplazados que el Estado no nos reconoce como víctimas porque nunca apareció el cuerpo de nuestros padres. Al no aparecer el cuerpo no dan reparación por ese lado. Y el desplazamiento forzado también es complejo, porque en Colombia hay 9 millones de personas desplazadas. Reparar a 9 millones en un país de 50 millones no es fácil. Ahí de a poquito se han ido reparando, ya por lo menos no se roban los dineros de las sociedades de activos especiales, de la SAE. Ya no se roban los dineros del plan de alimentación escolar, pero todo eso se lo están robando. Y por eso la JEP es un tribunal excesivamente importante. Lástima que la JEP no pueda reparar económicamente o ayudar a reparar económicamente, pero la JEP se aporta en verdad, en justicia y ojalá en no repetición, porque alguien que se arrepienta de sus crímenes se supone que ya no los debe volver a cometer, así sea desde la cárcel. Lo bueno también
es que ya con una nueva fiscalía, con otro enfoque, pues ya aspiro yo menos corrupción, ya se van a articular un poco mejor con la JEP. Exacto, todo lo que mande la JEP para la fiscalía, lo que compulse copias, puede que ahora sí se ha tenido en cuenta, porque tuvimos 8 años sin fiscalía, porque Néstor Humberto Martínez al servicio del uribismo y de la mafia, y el señor Francisco Barbosa y la señora Marta Mancera al servicio del narcotráfico, el paramilitarismo, el uribismo y la mafia. Para abajo, Jaimes y todo ese montón de, como les llama nuestro amigo Alexander Obregón, alambriqueros, abogánsters, narcofiscales. O sea, ahora tenemos una fiscalía que aparenta ser más decente, aunque todavía está llena de manzanas podridas que fue la pasada administración. Todo eso es como lo que está pasando con la UN, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con la estafa que hubo ahí con los carrotanques y el agua de la Guajira. Eso es una cosa... Mientras que no se limpien las manzanas podridas, podemos tener una fiscalía buena, una fiscal honrada, pero siguen habiendo un montón de manzanas podridas que no es fácil sacarlas, ni en 4 años las van a sacar. Y lo mismo pasa con el gobierno. Hay politiqueros que lamentablemente se colaron y que están dañando el gobierno de Petro, y que le han hecho mucho daño al gobierno de Petro. Armando Benedetti, Olmedo López, en su momento Alejandro Gaviria, Concha Baracaldo, también Roy Barreras, que era como un congresista afín al gobierno. Ya mencioné a Mauricio Liscano. Es gente que no sirve, pero que ya hizo el daño. Y lamentablemente esa va a ser la excusa para montarnos otra vez un gobierno genocida en el 2026. Estos errorcitos de estos colados, que así como hubo colados aquí, también hay colados, esos son los que pueden dar el escenario para que regrese el genocidio en 2026. Y por eso quiero terminar con algo. Hoy más que nunca es importante que tengamos conciencia de todo esto, que tengamos conciencia de por qué la justicia ordinaria fracasó en estos procesos, de por qué la justicia transicional y la justicia restaurativa tienen tantos retos, y de por qué no podemos permitir que la verdad sea ocultada con una procuraduría que está al servicio de la mafia, no está al servicio del pueblo colombiano. Esa procuraduría no puede taparnos la verdad, en donde más de 300 delincuentes de cuello blanco podrían pagar por sus actos. Ya pagaron los rasos, no todos, pero ya pagaron varios de los rasos. En Colombia falta que paguen delincuentes de cuello blanco, y eso aportará a la justicia y a la verdad. Y ahí es donde está el admirable trabajo de la JEP. Así que esperemos que Salvatore Mancuso siga en la JEP, y que con lo que dijo Mancuso y lo que comprobó, no tanto lo que dijo, lo que comprobó Mancuso, se compulsa a fiscalía y se junte con otros procesos que están por ahí en juicio para este mes, que estén abiertos por ahí, y ahí es donde se empieza a encontrar la verdadera justicia. Y también a complementar y desarchivar y desempolvar tantos procesos que deben estar por allá en la fiscalía. Como la ñeñe política. Sí, que estuvieron ahí quietos y tapados durante tantos años. Como la ñeñe política, o sea, que tiene 1500 audios, eso se tiene que reabrir. Recuerden que Gonzalo Guillén le mandó una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón con 18 temas que se tienen que reabrir, que se tienen que vislumbrar. Y lamentablemente el mensaje no le llegó a la señora. El mismo Guillén dijo que literalmente lo mandaron a hacer fila por ventanilla. A Guillén no le permitieron llegar a la fiscal, porque abajo están las manzanas podridas que dejó la pasada administración. Entonces ahí está el detalle. Guillén tiene que seguir insistiendo. Pero él hizo esa carta pública, ¿cierto? Obvio, claro, y eso fue publicado en un montón de blogs. Yo también la publiqué en mis redes sociales. Eso se llama Carta de Gonzalo Guillén a Luz Adriana, con los 18 puntos. Y en esos 18 puntos está toda la reflexión de la gran cantidad de impunidad que dejó la pasada fiscalía, que tiene que ver con esos procesos también. Entonces, ahí tienen ustedes. Que indirectamente sí le llegó, no le llegó por canales oficiales.
judiciales, pero sí tuvo cadena. Y sería una decepción que Luz Adriana Camargo Garzón no reabra esos casos y no les ponga cuidado. Entonces, quizás de pronto está viendo cómo hacerlo para evadir pues tanto filtro negativo que le dejaron allá, porque Mancera se pudo haber ido, pero allá dejó a sus secuaces. Claro, y los dejó amarrados, o sea, así como Iván Duque dejó clavada a Natalia Bedoya hasta diciembre, o sea que Natalia Bedoya, siendo antipetro y uribista, trabajó con Petro hasta diciembre porque sí. Duque la dejó clavada. Así, de esa misma manera, Mancera dejó clavados a varios narcofiscales, de más que hasta diciembre de este año. No solamente con Natalia Bedoya, también pasó con varios empleados en consulados y... Claro. Un montón de delincuentes y lagartos. Decía que con Petro ni a la esquina y se quedaron ahí hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. Decían que Petro era castrochavista, que Petro era malo, que era comunista. Y se quedaron clavados ahí del 7 de agosto al 31 de diciembre hasta que se inició el contrato. Y sin hacer nada, o sea, recibiendo un sueldo sin hacer nada como Natalia Bedoya. Así de conchudos. Hubieran tenido, hubiera sido consecuentes, hubieran renunciado. Pero... no, pero es que la consecuencia de ellos, claro. Eso no les importa, esa es la consecuencia de ellos, esa es supuestamente su lucha anticastrochavista. Así son totalmente mercenarios y no iban a perder milloncitos de contratos que por el odio a Petro. No, yo me mamo a Petro, pero a mí me dan mi platito. Zapatero puede ser genocida y todo lo que usted quiera, y puede tener temas de falsos positivos y complots, pero Zapatero al menos tuvo la dignidad de renunciar cuando vio que Petro había ganado, porque ya sabía que Petro lo iba a sacar. Entonces dijo, Petro me va a sacar en agosto, me voy desde junio. Entonces, Zapatero por lo menos tuvo la dignidad de renunciar. Natalia Bedoya se quedó clavada por no perderse 50, 60 millones que faltaban de su contrato. Ahí está. Y porque el corrupto de Iván Duque Márquez le hace un contrato por año, sabiendo que él terminaba su administración el 7 de agosto. ¿Qué sabía? Rata asquerosa de Duque, nos dejó clavada esa rapiña de Natalia Bedoya. No solo eso, también muchos contratos. Y muchos más. Lo que pasa es que el caso de Natalia Bedoya fue el que se hizo más famoso porque la tipa es influencer. Entonces, por eso fue que se hizo famoso, pero hay muchos más que quedaron clavados hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2022. Contratos para obras, para sí. muchas cosas las dejó ahí sin financiamiento. Realmente lo dejó firmado y ya le deja Lo mismo hizo Mancera en la Fiscalía, por eso fue que la Corte Suprema también se tardó para que Mancera tuviera tiempo de dejar clavados a un montón de manzanas podridas. Por eso este año no esperemos mucho de la Fiscalía. El año entrante ya se empieza a limpiar la Fiscalía. Sí, es como lo que pasó en 2022, en gran parte de 2023, porque con el presupuesto amarrado, ya comprometido con lo que había dejado Duque, poco se podía hacer para moverse. Pero ya para este año la cosa se puede cambiar un poco más. No, y mejoró, mire que la inversión en educación se pudo aumentar 13,4 billones, porque ya no estaba esa mancha negra que dejó Duque. Entonces, eso fue lo importante, que ya en la presidencia se hicieron algunas limpiezas, faltan otras, en la Fiscalía faltan muchísimas. En la Procuraduría, hay que quitarles la Procuraduría en enero, para hacer una limpieza también en la Procuraduría. Pero eso depende de quién. Y dependemos ahí fundamentalmente, pero lo bueno es que ya Petro puede ternar. Pero 1 de 3, ¿no? Exacto, solo 1 de 3. Ojalá que el Congreso elija a la persona que terne Petro, aunque es difícil. Seguramente que eligen la que terne de pronto el Poder Judicial más fácil. Yo no creo que elijan la persona que terne Petro para Procuraduría. Pero bueno, eso lo veremos en enero, que por fin hay cambio de Procuraduría. Y ojo, que en la Procuraduría existe la figura de la reelección. Y no les extrañe que la mafiosa Margarita Cabello Blanco quiera reelegirse como buena dictadora. Sería hasta interesante porque esa vieja, con tantas denuncias que tiene encima, con alguno... ¿Quiere reelegirse seguramente? Por alguno puede... O dejar un títere que se reelija por ella también. Ahí tienen, bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Y yo apenas tengo 2. La primera, que los 13 pactos parapolíticos evidencian que este proyecto fue de Estado, que el agente bisagra de Mancuso no fue gratis y que van a caer más de 300 con los testimonios de Mancuso. Y la última conclusión,
Esperemos que realmente haya reparación a las víctimas, verdad, justicia, no repetición, y que ojalá la JEP sea facultada más adelante para juzgar a expresidentes y también para que pueda reparar víctimas económicamente, que la JEP no sea tan limitada. Esa sería mi última conclusión. Bueno, nos vemos el próximo lunes.